El vigilante del puente. Soy Alfredo, y durante años trabajé como supervisor de mantenimiento en un viejo puente ubicado en un área rural del estado. El puente, aunque funcional, era un lugar inquietante. Crujía con cada paso de los vehículos, y los trabajadores decíamos que tenía vida propia. A pesar de sus peculiaridades, nunca pensé que algo verdaderamente extraño pudiera ocurrir allí. Hasta que lo viví. Todo comenzó durante una inspección nocturna rutinaria. Solía realizar estas revisiones solo, ya que a nadie más le gustaba trabajar de noche. Decían que el puente era demasiado frío, demasiado solitario, y algunos incluso juraban que escuchaban ruidos extraños cuando estaban ahí. Yo siempre me burlaba de esos comentarios. Después de todo, era solo un puente, un montón de acero y concreto. O al menos eso pensaba. Esa noche llegué como de costumbre con mi linterna, un chaleco reflectante y una libreta para anotar cualquier desperfecto. Caminaba a lo largo del puente, revisando los cables de tensión y las juntas de expansión. Todo estaba en orden. Sin embargo, cuando llegué al centro del puente, algo llamó mi atención. Un sonido extraño, como el aleteo de un pájaro grande, resonó en la estructura metálica. Levanté la linterna, buscando la fuente, pero no vi nada. Quizás un búho, pensé, aunque algo no encajaba. El sonido era demasiado fuerte, demasiado pesado, como si las alas pertenecieran a algo mucho más grande. Continué mi inspección, tratando de ignorar la inquietud que sentía. Pero entonces lo vi por primera vez. Estaba en una de las vigas superiores del puente, justo sobre mí. Una figura oscura, con una envergadura de alas tan grande que cubría gran parte de la estructura. Al principio pensé que era mi mente jugando conmigo, una sombra proyectada por la linterna. Pero cuando giré el haz de luz hacia esa dirección, los ojos me miraron. Eran dos orbes rojos, brillantes y penetrantes, que me hicieron congelarme en el lugar. La figura no se movió, solo me observó. Podía sentir una presencia pesada, opresiva, como si el aire alrededor del puente se hubiera vuelto más denso. Intenté convencerme de que era algún tipo de ave grande, aunque en el fondo sabía que no era así. Mi instinto me decía que aquello no era natural. Decidí terminar la inspección rápidamente y regresar a la cabina de mantenimiento, pero cada paso que daba sentía que esos ojos seguían fijos en mí. Esa noche, no le conté a nadie lo que vi. Me convencí de que había sido un juego de luces o el cansancio acumulado. Sin embargo, las siguientes noches fueron peores. Cada vez que regresaba al puente, lo veía allí, en la misma posición, inmóvil, vigilándome. El sonido de las alas se hacía más frecuente, y una vez incluso escuché lo que parecía ser un grito, como un lamento profundo que resonó en toda la estructura. Hablé con uno de mis compañeros, un hombre mayor llamado Ernesto, quien llevaba más tiempo trabajando en el puente. Cuando le mencioné lo que había visto, su rostro cambió. «No eres el primero que lo ve», me dijo en voz baja. Hace años, algunos trabajadores dijeron que algo extraño rondaba este lugar. Después de eso, ocurrieron cosas malas. «¿Qué cosas malas?», le pregunté, pero Ernesto evitó responder directamente. Solo me advirtió que tuviera cuidado. El clima empeoró durante las siguientes semanas. Lluvias torrenciales y fuertes vientos azotaron la zona, y el puente comenzó a mostrar signos de desgaste. Una noche, mientras realizaba otra inspección, vi a la figura de nuevo, pero esta vez no estaba en las vigas superiores. Estaba al final del puente, de pie, en el suelo. Parecía más grande, más amenazante, y aunque no podía distinguir detalles de su cuerpo, su silueta era inconfundible. «¿Quién eres?», grité, aunque mi voz sonó más temblorosa de lo que esperaba. La figura no respondió.
Solo extendió sus enormes alas y lanzó un grito que me dejó helado. Corrí hacia mi camioneta y no volví a mirar atrás. 3 días después ocurrió lo peor. En medio de una tormenta, una de las principales vigas del puente cedió, causando un colapso parcial. Varias personas murieron esa noche. Algunas iban cruzando en sus autos, otras eran trabajadores que intentaban estabilizar la estructura. Yo no estaba allí en ese momento, pero cuando escuché las noticias, supe que el puente había cobrado su precio. Regresé al lugar días después, incapaz de quitarme la culpa. Mientras observaba los restos del puente, sentí esa misma presencia nuevamente. Levanté la vista y lo vi, posado en lo que quedaba de una viga. Sus ojos rojos brillaban en la distancia, observándome. No sé por qué, pero en ese momento entendí que no estaba allí para destruirnos, sino para advertirnos. Algo en su mirada lo decía, aunque el mensaje llegó demasiado tarde. Desde entonces, he tenido pesadillas con esos ojos y ese grito. Dejé el trabajo poco después y me mudé lejos de la zona. Sin embargo, cada vez que veo un puente o escucho el sonido de un aleteo pesado, recuerdo al vigilante, esa figura oscura que parecía saber más de lo que nosotros jamás entenderemos. La aparición en la carretera. Mi nombre es Laura, y lo que voy a contar sucedió hace 3 años. Hasta ese momento, nunca había creído en lo sobrenatural. Era el tipo de persona que siempre buscaba explicaciones lógicas para cualquier cosa extraña. Pero esa noche, en una carretera solitaria, algo ocurrió que me cambió para siempre. Trabajaba como asistente en una clínica veterinaria, y solía salir tarde por la noche, especialmente los fines de semana. Mi ruta habitual para volver a casa era una carretera rural, oscura y poco transitada. Era un camino que conocía de memoria y que siempre me pareció tranquilo, aunque un poco inquietante. Pero esa noche, algo se sentía diferente desde el principio. Había salido de la clínica cerca de las 11:30 de la noche. El cielo estaba cubierto de nubes, y la única iluminación provenía de los faros de mi coche. Mientras conducía, noté que la carretera parecía más vacía de lo habitual. No había ni un solo auto a la vista, ni siquiera las luces de alguna casa a lo lejos. Solo estaba yo, el ruido del motor y la oscuridad que parecía envolverlo todo. Unos 20 minutos después de haber comenzado mi trayecto, vi algo extraño en la distancia. Había una figura parada en el borde de la carretera. Al principio pensé que era una persona, tal vez alguien que necesitaba ayuda. Reduje la velocidad para observar mejor, pero mientras me acercaba, me di cuenta de que no era humano. Era una figura alta, mucho más alta que una persona promedio, y tenía lo que parecían ser enormes alas plegadas contra su espalda. Su silueta era oscura, pero lo más aterrador eran sus ojos. 2 orbes rojos que brillaban intensamente, incluso a la distancia. Sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Mi primer instinto fue acelerar y alejarme de allí lo más rápido posible, pero mientras lo hacía, escuché un golpe fuerte en el techo de mi coche. Fue como si algo pesado hubiera caído sobre él. El auto se tambaleó ligeramente, y por un momento pensé que había perdido el control. El golpe fue seguido por un sonido extraño, como un aleteo pesado. Miré por el retrovisor, pero no vi nada. Sin embargo, el ruido continuaba, como si algo estuviera moviéndose sobre el techo. Mi corazón latía con fuerza, y sentí que el aire dentro del coche se volvía más pesado. Esto no puede estar pasando, me repetía a mí misma, tratando de mantener la calma. Aceleré más, esperando que lo que fuera que estuviera sobre mi coche se cayera o desapareciera. Pero entonces, lo escuché. Un grito agudo y profundo al mismo tiempo, como si viniera de una garganta que no era humana. Era un sonido que jamás había oído antes,
y que hasta el día de hoy no puedo describir completamente. Finalmente, llegué a una curva en la carretera donde había más luz debido a un poste cercano. Fue ahí cuando lo vi. La figura alada voló desde el techo de mi coche y se posó en el camino delante de mí, bloqueando mi paso. Era enorme, con una envergadura de alas que parecía imposible para cualquier criatura real. Sus ojos rojos brillaban con más intensidad, y aunque no tenía una boca visible, sentí que me estaba observando con una intención clara. Quería que me detuviera. Instintivamente, frené en seco. El coche se detuvo a pocos metros de la figura, y en ese momento, todo quedó en silencio. El aire parecía haberse congelado, y lo único que podía escuchar era el sonido de mi propia respiración. Quise dar marcha atrás, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Era como si una fuerza invisible me obligara a quedarme allí. La figura extendió sus alas lentamente, y por un momento pensé que iba a atacarme. Pero en lugar de eso, levantó una de sus garras y señaló hacia un lado de la carretera. No entendí qué quería decir, pero de repente sentí un impulso irrefrenable de mirar hacia el lugar que me indicaba. Giré mi cabeza y vi algo que me heló la sangre. Un camión de carga venía a toda velocidad en mi dirección, invadiendo mi carril. Si no me hubiera detenido, me habría estrellado de frente contra él. El camión pasó rugiendo junto a mí, y su conductor ni siquiera pareció darse cuenta de lo cerca que estuvo de causar un desastre. Cuando volví a mirar al frente, la figura ya no estaba. Era como si nunca hubiera estado allí, pero las marcas en el techo de mi coche y el sudor frío que recorría mi cuerpo me recordaban que lo que había visto era real. Esa noche llegué a casa temblando. No pude dormir, y cuando finalmente lo logré, soñé con esos ojos rojos que parecían atravesarme. Durante días, revisé noticias para ver si alguien más había visto lo mismo en esa carretera, pero no encontré nada. Fue entonces cuando me topé con historias del hombre polilla, una criatura que, según dicen, aparece como un presagio antes de grandes tragedias. No puedo decir con certeza qué fue lo que vi esa noche. ¿Era un ángel, un demonio, o simplemente una advertencia de algo más allá de mi comprensión? Lo único que sé es que salvó mi vida, aunque su presencia me dejó con un miedo que nunca he podido superar. Desde entonces, evito esa carretera y trato de no manejar de noche. Pero en los momentos más oscuros, todavía siento que esos ojos me observan desde algún lugar, recordándome que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. La minera aterradora. Mi nombre es Héctor, y por más de 15 años trabajé como minero en una pequeña comunidad de Virginia Occidental. La mina era nuestra vida. A pesar de los peligros y las largas jornadas bajo tierra, era la única fuente de ingresos para la mayoría de las familias del pueblo. Todos conocíamos las reglas no escritas del trabajo: respeto por la mina, cuidado con los gases y, sobre todo, no ignorar las señales. Pero una señal que jamás entenderé completamente fue la que apareció días antes del derrumbe que cambió nuestras vidas para siempre. Fue algo que algunos compañeros y yo vimos con nuestros propios ojos. Una figura alada, como un hombre gigante con alas negras, que nos vigilaba desde las sombras. Algunos decían que era un mal presagio, otros que nos estaba advirtiendo. Yo solo sé que desde que lo vi, mi vida nunca volvió a ser la misma. Todo comenzó una noche tranquila. Habíamos estado trabajando en un nuevo túnel en el nivel más profundo de la mina, intentando alcanzar una veta prometedora de carbón. El ambiente era pesado, y los más veteranos decían que había algo extraño en ese lugar. Demasiado silencio, comentaba Antonio, uno de mis compañeros más cercanos. Es como si la mina estuviera aguantando el aliento. Yo siempre había sido escéptico con esas cosas, pero no podía negar que algo se sentía diferente. La temperatura parecía más fría de lo normal, y los sonidos habituales de la mina,
el goteo del agua, los ecos de las herramientas, se sentían más lejanos, como si fueran absorbidos por algo. Una noche, mientras terminábamos el turno, escuchamos un ruido extraño cerca de la entrada de la mina. Era un sonido agudo, como el chillido de un animal grande, pero mezclado con un zumbido que resonaba en las paredes. Al principio pensamos que era el viento, pero al salir, vimos algo que nos dejó sin palabras. En lo alto de una de las grúas de carga, iluminada tenuemente por las luces del campamento, había una figura enorme. Al principio pensé que era un águila o un búho, pero era demasiado grande para ser cualquier ave que conociera. Tenía una forma humanoide, con alas negras extendidas que parecían cubrir gran parte de la estructura. Pero lo que más me impactó fueron sus ojos, 2 puntos rojos brillantes que parecían atravesarte. ¿Qué demonios es eso?, susurró Antonio, mientras los demás se quedaban paralizados. Nadie se atrevió a moverse ni a decir nada más. Después de unos segundos, la figura extendió sus alas y se elevó en el aire con un aleteo tan fuerte que levantó polvo a su paso. Desapareció en la oscuridad, dejando un silencio incómodo. Al día siguiente, algunos compañeros hablaron del avistamiento, pero la mayoría lo descartó como una alucinación colectiva. Seguramente era un ave grande, decían los escépticos. Pero quienes estuvimos allí sabíamos que no era algo común. A medida que pasaban los días, la tensión en el campamento creció. Algunos mineros se quejaban de sentir que eran observados, incluso bajo tierra. Otros decían haber visto sombras moviéndose en los túneles más profundos, aunque nadie quería admitirlo en voz alta. Una semana después, durante uno de los turnos nocturnos, volvió a aparecer. Esta vez, yo estaba en el nivel más bajo, inspeccionando la estabilidad de una de las paredes del túnel. Antonio estaba conmigo, y ambos escuchamos el sonido de alas nuevamente, pero esta vez venía desde dentro de la mina. ¿Oíste eso?, le pregunté, esperando que lo negara. Pero Antonio asintió, su rostro pálido bajo la luz tenue de su casco. Seguimos el sonido, pensando que tal vez era algún animal atrapado, pero lo que encontramos fue algo que nunca podré olvidar. En un espacio amplio, donde la roca se abría en una especie de cámara natural, estaba la figura. Estaba agazapada en el suelo, sus alas cubriendo gran parte de su cuerpo. Cuando dirigí mi linterna hacia ella, levantó la cabeza lentamente y me miró directamente. Sus ojos rojos eran aún más intensos en la oscuridad, y sentí un frío helado recorrer todo mi cuerpo. «¡Sal de aquí!», grité a Antonio, pero él parecía incapaz de moverse. La figura extendió sus alas y lanzó un grito que resonó en toda la mina. Era un sonido que parecía venir de lo más profundo de la tierra, un lamento que no era de este mundo. En ese momento, algo dentro de mí supo que estábamos en peligro. Corrimos hacia la salida, dejando nuestras herramientas atrás. Cuando llegamos al campamento, intentamos explicar lo que habíamos visto, pero nadie nos creyó. Nos dijeron que estábamos agotados, que el gas metano podía causar alucinaciones. Sin embargo, esa misma noche, varios trabajadores reportaron escuchar ruidos extraños y sentir temblores en la mina. 2 días después, ocurrió el derrumbe. Yo no estaba dentro cuando sucedió, pero Antonio y otros 10 hombres quedaron atrapados. Los equipos de rescate trabajaron sin descanso, pero solo lograron recuperar a 3 sobrevivientes. Antonio estaba entre ellos, pero nunca volvió a ser el mismo. Apenas hablaba, y cuando lo hacía, mencionaba cosas como las sombras y los ojos rojos que nos vigilaban. Murió meses después, incapaz de superar lo que había visto. Hasta el día de hoy, no sé qué era esa figura. Algunos dicen que era el hombre polilla, una criatura que aparece para advertir sobre desastres inminentes. Otros creen que era un demonio que habitaba la mina,
cobrando las vidas de aquellos que se atrevían a entrar demasiado profundo. Todo lo que sé es que desde ese día, no he podido volver a mirar una mina sin recordar esos ojos y el sonido de sus alas. Si alguna vez escuchas un ruido extraño en la oscuridad, presta atención. Puede que no sea solo el viento. El mensajero en el edificio de oficinas. Mi nombre es Jorge, y por más de 10 años he trabajado como gerente de turno nocturno en un edificio de oficinas en Chicago. Mi trabajo nunca había sido emocionante, y francamente, eso era algo que me gustaba. El turno nocturno tenía sus ventajas: menos personas, menos ruido, y la tranquilidad de saber que, salvo algún incidente menor, las noches siempre transcurrían sin problemas. Pero eso cambió hace un año. Una noche que comenzó como cualquier otra terminó siendo la más aterradora de mi vida, y aún hoy, cuando cierro los ojos, puedo sentir esos malditos ojos rojos mirándome. Era una noche fría de invierno, y el edificio estaba prácticamente vacío. A esa hora, solo quedaban los de limpieza y algunos empleados obsesionados con el trabajo que no sabían cuándo detenerse. Yo estaba en mi oficina en el piso 10, revisando algunos informes mientras disfrutaba de un café caliente. La tranquilidad del edificio era casi reconfortante. Alrededor de las 11:30 de la noche, un sonido extraño me sacó de mi concentración. Era un golpeteo rítmico, como si alguien estuviera tocando con los nudillos una ventana cercana. Al principio pensé que era el viento, ya que el edificio estaba en una zona ventosa, pero cuando me acerqué a la ventana, no vi nada fuera de lo normal. Sin embargo, esa sensación de que algo no estaba bien comenzó a instalarse en mi pecho. Unos minutos después, recibí una llamada en el intercomunicador. Era Luisa, una de las empleadas de limpieza. Su voz sonaba temblorosa. «Jorge, ¿puedes venir al piso 14? Algo raro está pasando». «¿Qué pasa?», le pregunté, pero ella solo dijo: «Es mejor que lo veas tú mismo». Subí al piso 14 en el ascensor, tratando de no pensar demasiado en lo que podía ser. Cuando llegué, encontré a Luisa parada cerca de una de las ventanas grandes que daban hacia la ciudad. Su rostro estaba pálido, y señalaba hacia el exterior. «¿Qué pasa?», repetí. Ella no respondió, solo apuntó hacia la ventana. Miré hacia donde señalaba y lo vi. En el balcón de una de las oficinas al otro lado de la calle, había algo que no debería estar ahí. Era una figura alta, con una forma humanoide, pero con alas enormes que se plegaban contra su espalda. La luz de la ciudad iluminaba tenuemente su silueta, pero lo que realmente me heló la sangre fueron sus ojos. 2 puntos rojos brillantes que parecían arder en la oscuridad. «¿Qué es eso?», pregunté en un susurro, pero Luisa no respondió. Solo se quedó allí, paralizada. La figura no se movió durante lo que parecieron minutos interminables. Entonces, de repente, extendió sus alas y saltó del balcón, desapareciendo en la noche. El silencio que quedó fue más inquietante que cualquier sonido que pudiera haber hecho. «Debe ser algún tipo de ave grande», intenté decir, aunque no sonaba ni remotamente convincente. Luisa me miró con incredulidad. «¿Un ave? Eso no era un ave». Decidí que lo mejor era no seguir discutiendo y le pedí que bajara al lobby para descansar. Ella aceptó, pero antes de irse, me dijo algo que me dejó helado. Esa cosa no solo estaba mirando hacia la calle, estaba mirando directamente a esta ventana. Intenté retomar mi rutina, pero no podía concentrarme. A cada rato sentía la necesidad de mirar por las ventanas, esperando no volver a ver esa figura. Sin embargo, alrededor de las 1 de la mañana, las cosas se pusieron aún más extrañas. Las luces comenzaron a parpadear en los pasillos, algo que nunca había sucedido antes. Revisé los sistemas eléctricos y todo parecía estar en orden,
pero el ambiente del edificio se había vuelto pesado, opresivo. Mientras recorría los pasillos para asegurarme de que todo estuviera bien, escuché un ruido proveniente del piso 15. Era un sonido metálico, como si algo estuviera arrastrando objetos pesados. Al llegar, noté que una de las puertas que daba al balcón estaba abierta. El aire helado entraba, y en el suelo había marcas extrañas, como si garras enormes hubieran arañado el concreto. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. Estaba parado en el borde del balcón, con sus alas parcialmente abiertas. Esta vez, podía distinguir más detalles. Su cuerpo parecía cubierto de algo que se asemejaba a plumas negras, pero con una textura extraña, casi como si fueran metálicas. Cuando giró la cabeza hacia mí, sentí como si mi corazón se detuviera. Esos ojos rojos parecían atravesarme, como si estuviera leyendo cada pensamiento, cada miedo que tenía. No pude moverme, como si estuviera congelado en el lugar. Entonces, la criatura extendió sus alas completamente y señaló hacia el interior del edificio, como si me estuviera advirtiendo de algo. En ese momento, un estruendo sacudió todo el piso. Corrí hacia el ruido, bajando hasta el piso 12, donde el techo de una de las oficinas se había desplomado. El lugar estaba lleno de escombros, pero afortunadamente no había nadie allí en ese momento. Me quedé allí, respirando agitadamente, tratando de entender lo que acababa de ocurrir. Regresé al balcón del piso 15, pero la figura ya no estaba. Esa fue la última vez que la vi, pero las marcas en el concreto permanecieron como un recordatorio de lo que había pasado. Al día siguiente, una explosión de gas en el edificio provocó un incendio que destruyó varios pisos. Por suerte, el accidente ocurrió después de que todos evacuáramos debido a las reparaciones necesarias por el derrumbe del techo. No puedo evitar pensar que la criatura estaba allí para advertirme de lo que estaba por suceder. Desde entonces, he leído sobre otras apariciones del hombre polilla, y aunque todavía no entiendo completamente lo que vi, sé que no era algo de este mundo. Algo, o alguien, me salvó esa noche, pero no sé si fue por compasión, o por razones que aún no alcanzo a comprender. El hombre polilla y la noche en el bosque. Mi nombre es Mateo, y lo que voy a contar ocurrió hace unos años, durante un viaje de campamento con mis amigos. Éramos 5, Diego, Elena, Sofía, Raúl y yo. Siempre habíamos sido un grupo unido, y esta escapada era algo que habíamos planeado durante meses. Queríamos alejarnos del estrés de la ciudad, desconectarnos de todo y pasar un fin de semana rodeados de la naturaleza. Pero nunca imaginamos que aquella experiencia se convertiría en una pesadilla que ninguno de nosotros podrá olvidar. El bosque donde acampamos estaba cerca de Point Pleasant, un lugar famoso por historias de encuentros sobrenaturales. No éramos ajenos a esas leyendas, pero las tomábamos como simples cuentos para asustar a los turistas. Estábamos más preocupados por llevar suficiente comida y agua que por cualquier cosa que pudiera estar acechando en la oscuridad. Llegamos al lugar al mediodía. El bosque era denso y estaba lleno de árboles altos que bloqueaban gran parte de la luz solar. A pesar de su belleza, había algo en el ambiente que me resultaba extraño, como si el bosque estuviera observándonos. No quise decir nada para no parecer paranoico, así que ayudé a montar las tiendas y preparar el campamento. La primera noche transcurrió sin problemas. Encendimos una fogata, contamos historias y bebimos unas cervezas que habíamos llevado. Raúl, siempre el bromista del grupo, comenzó a hablar sobre el hombre polilla, asegurando que Point Pleasant era su hogar. Dicen que si lo ves, algo malo está por suceder, dijo con una sonrisa. Todos nos reímos, pero en el fondo sentí un escalofrío. La segunda noche fue cuando todo comenzó. Estábamos alrededor de la fogata, disfrutando de la tranquilidad,
cuando escuchamos un ruido en el bosque. Era un sonido bajo y constante, como un zumbido mezclado con un aleteo pesado. Nos miramos unos a otros, pensando que era un animal grande. Diego tomó una linterna y se levantó para investigar, pero antes de que pudiera dar un paso, algo pasó sobre nosotros, tan rápido que apenas lo vimos. ¿Qué demonios fue eso?, gritó Sofía, mientras todos mirábamos al cielo. La linterna de Diego iluminó las copas de los árboles, pero no había nada. Sin embargo, el sonido continuaba, moviéndose a nuestro alrededor, como si algo estuviera volando en círculos. Raúl intentó calmar la situación. Probablemente es un búho o un murciélago grande. Tranquilos. Pero su voz no sonaba tan confiada como de costumbre. Esa noche, nos fuimos a dormir inquietos. Cada uno se metió en su tienda, pero yo no podía cerrar los ojos. El zumbido seguía resonando en la distancia, y mi imaginación no me dejaba en paz. Finalmente, el cansancio me venció, pero no dormí mucho. Me desperté en medio de la noche por un grito desgarrador. Salí de mi tienda de inmediato y encontré a Elena y Raúl ya afuera, con linternas en las manos. ¿Qué pasó?, pregunté, pero ellos estaban tan asustados como yo. El grito había venido de la tienda de Diego. Corrimos hacia ella y la encontramos vacía. ¿Dónde está Diego?, gritó Elena, con la voz temblorosa. De repente, el zumbido regresó, más fuerte que nunca. Al mirar hacia los árboles, lo vimos. Una figura enorme, humanoide, con alas desplegadas que parecían cubrir todo el claro. Sus ojos rojos brillaban intensamente, y su presencia era abrumadora. Ninguno de nosotros podía moverse. Era como si el aire mismo se hubiera congelado. La figura permaneció inmóvil durante unos segundos que parecieron eternos. Luego, con un aleteo que levantó hojas y polvo, desapareció en la oscuridad. ¿Qué fue eso?, murmuró Sofía, mientras intentábamos procesar lo que habíamos visto. Tenemos que encontrar a Diego, dije, aunque estaba muerto de miedo. Armados con linternas, nos internamos en el bosque, siguiendo el rastro de hojas pisadas y ramas rotas. El zumbido seguía presente, como si la criatura nos estuviera guiando. Finalmente, llegamos a un claro donde encontramos a Diego. Estaba de pie, inmóvil, mirando hacia el cielo. Cuando nos acercamos, notamos que estaba murmurando algo, palabras incomprensibles que parecían un idioma antiguo. Sus ojos estaban abiertos de par en par, pero no parecían enfocar nada. «Diego, ¿estás bien?», pregunté, sacudiéndolo suavemente. No respondió. Solo seguía murmurando, como si estuviera en trance. Decidimos llevarlo de regreso al campamento, pero antes de salir del claro, escuchamos el grito de nuevo. Esta vez, fue mucho más fuerte y cercano. Giré la linterna hacia el sonido y lo vi otra vez. La figura alada estaba en la cima de un árbol, observándonos. Era más grande de lo que recordaba, y sus ojos parecían brillar con más intensidad. Raúl soltó un grito y comenzó a correr hacia el campamento, seguido por los demás. Yo fui el último en moverme, incapaz de apartar la vista de la criatura. Entonces, extendió una de sus garras y señaló hacia el cielo. Miré hacia arriba y vi algo que me heló la sangre. Un destello de luz en el horizonte, seguido de una explosión que iluminó todo el bosque. Regresamos al campamento aterrados, pero el sonido de la explosión seguía retumbando en la distancia. Más tarde, descubrimos que había ocurrido un accidente en una planta química cercana. Muchas personas resultaron heridas, y hubo varias víctimas. Diego nunca volvió a ser el mismo después de esa noche. Rara vez hablaba y, cuando lo hacía, mencionaba cosas extrañas, como si algo le hubiera mostrado imágenes de lo que iba a suceder. El resto de nosotros dejamos de hablar del tema,
pero las marcas en el bosque y las pesadillas nos recordaban constantemente que lo que vivimos fue real. Hasta el día de hoy, no sé si esa criatura estaba allí para advertirnos o para mostrarnos su poder. Pero sé que hay algo en este mundo que no podemos entender. Algo que habita en las sombras, observándonos, esperando el momento de revelarse. Si te han gustado estas historias y quieres sumergirte en más relatos escalofriantes, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta manera, serás el primero en enterarte de nuestros próximos videos llenos de misterio y terror. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en la próxima historia.